вообще, батя, копать, что за нахуй ты это? Unos excursionistas en una zona helada encontraron algo imposible de ignorar. En el suelo yacía un cuerpo delgado, con forma humanoide, completamente inmóvil. Sus ojos oscuros y alargados destacaban en medio del frío. El ambiente era extraño, demasiado silencioso. No parecía un animal, ni algo que perteneciera a ese lugar. Justo en esos días, se hablaba de un posible objeto caído cerca, lo que hizo todo aún más inquietante. Decidieron no tocarlo. Solo grabaron y se alejaron, pero la sensación quedó marcada, porque lo que encontraron no parecía casualidad, parecía estar conectado con algo mucho más grande. Un viajero en Israel grabó algo extraño en el cielo. Una esfera luminosa ascendía lentamente, dirigiéndose hacia un objeto suspendido arriba. No era un movimiento al azar, parecía estar siendo atraída. La esfera se acercó con precisión, como si respondiera a una fuerza invisible. Todo se veía demasiado controlado, demasiado perfecto para ser una coincidencia. El momento se sentía extraño, pero calmado. De repente, el objeto brilló intensamente y salió disparado hacia el cielo, desapareciendo en segundos. Todo volvió a la normalidad, pero dejando una sensación clara. Algo fuera de lo común acababa de suceder. Hush. Oh my God. Get your sister. Get your sister. El objeto descendía de forma irregular, como si estuviera siendo controlado. La familia empezó a gritar, llamándose entre ellos. Sabían que estaban viendo algo fuera de lo normal. De pronto, un destello iluminó todo el horizonte. Y en ese instante lo entendieron. No era solo algo extraño. Tal vez habían presenciado algo que no debía ser visto. El 17 de agosto de 2010, una cámara captó algo extraño en Maple Bay Beach, en Canadá. Un objeto se movía lentamente sobre el agua, casi flotando, sin hacer ruido, sin alterar el entorno. Todo parecía tranquilo, hasta que ocurrió. Sin aviso, el objeto cambió por completo. Pasó de estar inmóvil a moverse con una velocidad imposible en cuestión de un segundo. Salió disparado hacia el cielo y desapareció sin dejar rastro. El lugar volvió a la calma, pero la sensación no, porque fue uno de esos momentos que no encajan en un día completamente normal. Parte de la estructura parecía dañada, como si hubiera impactado con fuerza. No había movimiento, solo ese objeto quieto en medio del lugar, generando una sensación extraña. No había sonido ni explicación, solo una escena que se sentía fuera de lugar. Y hasta hoy, muchos siguen preguntándose lo mismo, si realmente fue un simple objeto o algo más. No vas a creer lo que captaron en la carretera. Un camión transportaba algo cubierto con una lona blanca, pero la forma no era normal. Era redonda, lisa, demasiado perfecta para pasar desapercibida. Los conductores empezaron a detenerse, sacando sus teléfonos. No había etiquetas ni señales que indicaran qué era. Solo ese objeto extraño, completamente oculto, pero imposible de ignorar. Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos dicen que es tecnología secreta, otros que podría ser algo más. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Qué estaban transportando realmente y por qué hacerlo así? Un hombre que trabajaba en el Área 51 supuestamente filtró un video impactante. Mostraba la superficie de la luna, pero no estaba vacía. Había estructuras visibles a lo lejos, distribuidas como si formaran una especie de base. Las formas no coincidían con nada construido por humanos. Eran ángulos extraños, diseños poco familiares, y algunas parecían incluso iluminadas. No se veía como una instalación conocida. El video generó teorías de inmediato. Porque si esas estructuras son reales, entonces la pregunta cambia por completo. ¿Quién las construyó? ¿Y desde cuándo están ahí?
En 2001, un helicóptero sobrevolaba un sitio de excavación remoto cuando captó algo extraño. Desde arriba, parecía una mina enorme, pero había algo más oculto en el fondo. A medida que la cámara descendía, se reveló un objeto gigantesco. Era circular, metálico, y su superficie estaba desgastada, como si llevara años enterrado ahí. La explicación oficial no convenció a muchos, porque lo que se veía no parecía parte de una excavación común, sino algo que ya estaba ahí, mucho antes de ser descubierto. Un hombre compartió un video donde mostraba el interior de una aeronave extraña. Mientras grababa, enfocó una sección sellada con pequeñas ventanas. Detrás de una de ellas, apareció una figura diminuta. Tenía una cabeza alargada y ojos grandes, oscuros, imposibles de ignorar. El video ya era inquietante, pero todo cambió cuando otro clip apareció desde Ciudad de México. Ahí, médicos examinaban cuerpos pequeños, pálidos, con 3 dedos y rasgos similares. La coincidencia llamó la atención, y por primera vez muchos empezaron a pensar que tal vez esto no está tan lejos de la realidad. La noche del 13 de octubre de 2014, en Washington, D.C., algo cambió el ambiente por completo. En el cielo apareció un objeto en llamas descendiendo lentamente, dejando una larga estela de humo. Las patrullas ya estaban en la zona mientras la gente se reunía para ver qué estaba pasando. El objeto brillaba intensamente, y su tamaño parecía aún mayor por el fuego que lo rodeaba. Nadie entendía qué era realmente. Podía ser algo conocido o algo completamente distinto. Pero una cosa quedó clara. Esa noche dejó una imagen imposible de olvidar. Una cámara de seguridad apuntaba a una torre de agua cuando algo apareció de la nada. Una pequeña esfera brillante cruzó el cuadro a toda velocidad, directa hacia la estructura. En un instante, impactó contra la torre y atravesó el material como si no existiera resistencia. No hubo explosión grande, solo un momento rápido, preciso y completamente extraño. La cámara siguió grabando en silencio, pero el daño estaba ahí. Algo había atravesado la torre, y eso dejó una pregunta inquietante. ¿Qué tenía la fuerza para hacer algo así? Un hombre encontró una criatura diminuta y la sostuvo en su mano. A simple vista parecía una mezcla entre insecto y humanoide. Su forma era tan extraña que resultaba difícil apartar la mirada. La giró lentamente, observándola con cuidado, pero la criatura no reaccionaba, no se movía, no intentaba escapar. Solo permanecía inmóvil, como si estuviera completamente consciente o completamente ausente. Su apariencia dejó más preguntas que respuestas. Era una especie desconocida o algo completamente distinto, porque lo que tenía en su mano no se parecía a nada que hubiera visto antes. Una familia de vacaciones en Dinamarca grabó algo que los dejó sin palabras. Detrás de una montaña, comenzaron a aparecer varios objetos en el cielo, uno tras otro, como si salieran del mismo punto. Se movían juntos, en formación, de manera coordinada. No hacían ruido ni parecían aeronaves comunes. La familia solo pudo grabar en silencio sin entender lo que estaba ocurriendo. El video generó muchas teorías. Algunos hablaron de bases ocultas, otros de algo más profundo. Pero lo cierto es que esa escena dejó una duda clara. ¿De dónde salieron realmente esos objetos? Un grupo de amigos notó algo extraño en el cielo y decidió grabarlo. Un objeto oscuro permanecía completamente inmóvil, pero giraba lentamente sobre sí mismo, sin emitir ningún sonido. El video dejó más dudas que respuestas, porque lo que vieron no encajaba con nada conocido, y por su comportamiento, muchos lo consideran algo claro, un objeto no identificado. No tenía forma reconocible ni luces claras. Solo ese movimiento constante, como si estuviera controlado con precisión. Nadie hablaba, solo observaban, intentando entender qué tenían frente a ellos. Yes, exactly. Oh my God. En una calle vacía de Londres, un hombre vio un destello repentino en el cielo y comenzó a grabar. Una luz azul brillante apareció por unos segundos y luego desapareció sin dejar rastro. Justo después, algo cayó a gran velocidad hacia el suelo.
No se movía como un meteorito común. Había algo extraño en su trayectoria, algo que no parecía natural. La calle estaba completamente vacía. Lo que hizo todo aún más inquietante, porque fue uno de esos momentos que no esperas ver y que dejan una duda difícil de ignorar. En pleno desierto de Nevada, un hombre conducía cuando vio algo extraño al costado de la carretera. Se detuvo y empezó a grabar. Había un objeto dañado, bajo, como si acabara de caer ahí. No pasó mucho tiempo. De pronto, patrullas y vehículos sin identificación llegaron y rodearon la zona. Todo ocurrió rápido, demasiado organizado para ser casualidad. Horas después, cuando otros fueron a ver el lugar, no había nada. Solo carretera vacía. Como si ese objeto nunca hubiera estado ahí. Pero alguien se aseguró de que desapareciera. Un nuevo video del supuesto accidente en Glasgow del 25 de enero de 2025 está circulando en redes. Esta vez la toma es más clara, mostrando un borde metálico justo en el punto de impacto. El objeto parece haber golpeado el suelo con fuerza. No se ve como algo común. La forma, el material, todo genera dudas. Y como siempre, las teorías no tardaron en aparecer. Algunos hablan de pruebas secretas, otros de algo más. Pero hay un detalle que inquieta a todos. La zona sigue sellada hasta hoy. Y eso solo deja una pregunta. ¿Qué pasó realmente ahí? Un clip apareció mostrando un objeto con forma de platillo estrellado en una zona nevada cerca de Rusia. En la nieve se veían marcas claras, como si hubiera derrapado antes de detenerse. El objeto no parecía reciente. Estaba ahí, quieto, parcialmente incrustado en el suelo. Pero justo cuando la gente empezó a analizar el video, desapareció de casi todas las plataformas. Nadie dio explicaciones, ninguna confirmación, ningún desmentido, solo silencio. Y eso lo volvió aún más extraño, porque ahora la pregunta no es solo qué era, sino por qué ya no quieren que lo veas. Дети мои, смотрите, какую я скульптуру шла. Un video en TikTok mostró algo que dejó a muchos sin palabras. Un hombre caminaba por una zona remota cuando encontró un objeto enorme, con forma de platillo, medio enterrado en la arena, como si hubiera caído del cielo. Se acercó y tocó el borde agrietado. Dentro se veían cables y piezas metálicas, algo claramente mecánico. Siguió grabando de cerca intentando demostrar que no era ningún montaje. El video hizo que muchos se detuvieran a pensar, porque lo que se veía parecía demasiado real, y eso dejó una duda incómoda. ¿Y si no es ficción, y estamos viendo algo que no debería estar aquí? Un video de 2024 muestra un objeto cruzando el cielo, pero no como cualquier aeronave. No sigue una línea recta. Cambia de dirección de forma brusca, como si estuviera reaccionando a algo invisible. Sus movimientos son precisos, casi estratégicos. Gira, se desvía, acelera, como si evitara algo o incluso estuviera siendo perseguido. Lo extraño es que no hay nada más visible a su alrededor. No hay confirmación de qué es, ni de qué lo influye. Pero hay algo claro, su comportamiento no es normal. Es deliberado, controlado y completamente distinto a cualquier vuelo conocido.